Queridos hermanos de todas las religiones del mundo que creemos en el Dios creador del universo, estoy descifrando en este momento la visión del profeta Zacarías, capítulo 6, del 1 al 8, al igual que aparece en el libro de Revelaciones, capítulo 6, versos del 1 al 8. En la versión anterior le estuve presentando los caballos según los números aparecen en ambos libros, pero en este panorama lo que quiero que vean es el movimiento que esos caballos, según lo cita el profeta Zacarías, porque según Apocalipsis estamos viendo el proceso de evolución espiritual de esta raza humana con los símbolos de los caballos. Y en el libro de Zacarías vamos a ver el proceso de evolución físico de la raza humana que Dios le mostró al profeta Zacarías. Amén, amado. Y dice el profeta en su capítulo 6 que vio 4 carros que salían de 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Aquí tenemos el bronce y quiero decirte que este bronce que él refiere son 2 montañas de tierra, amado. Recordemos que en el principio, cuando se habló en Apocalipsis de una bestia que salía del mar, y luego una segunda bestia que salía de la tierra, es este mismo panorama que Dios nos está mostrando para que veamos el proceso de evolución y cómo se movieron estas personas en el único mapa que según la ciencia era de una sola forma. Y dice, vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y los 4 carros son esas X que están ahí con una circunferencia. Lo dibujé de esa forma porque estos 4 carros representan la misma visión del profeta Ezequiel cuando se da la unidad de ambas fuerzas, que son la física y la espiritual. Lo que quiero ver o que ustedes vean aquí es que el color de los caballos es lo mismo. Y la información, cuando buscamos en la simbología espiritual, nos damos cuenta que Dios nos está hablando del proceso de evolución generacional de la raza desde sus inicios. La visión que tiene el profeta Zacarías es una de orden espiritual, igual que la que tuvo Juan, pero en Zacarías lo que estamos viendo aquí es el mover de los caballos, cómo se fueron por toda la tierra. Estos caballos fueron narrados en el capítulo 9:7 de Juan, y allí la descripción que nos da de los caballos es que tenían una corona sobre su cabeza. Dice que tenían cabellos como de mujer, que sus caras eran como humanas. Y aunque aquí no lo vemos de esa manera, yo quiero que tú entiendas que Dios lo que nos está diciendo es que aquellos caballos que Él describió de esa manera son los seres humanos que se levantaron en la tierra en cierta generación. Han pasado muchísimos años, miles y quizás millones, según la ciencia. La raya verde que vemos aquí representando la tierra en un solo mapa. Las aguas azules es lo que rodea al planeta. La rayita negra en los 4 esquinas es la circunferencia de nuestro planeta. Amén, amado. Dice el Señor que los caballos negros que salieron desde los 2 montes de bronce, que lo que significa es de algún lugar de la tierra, y lo identifica con bronce porque es una visión de orden espiritual. Dice que los caballos negros se fueron hacia el norte y los blancos se fueron tras ellos. También les dije anteriormente que Jesús o Dios expresan que los caballos que fueron al norte
hicieron descansar su espíritu en la tierra del norte. Alabado sea el Señor. Los rojizos, como no tenía muchos caballitos, le puse puntitos rojos representando la miríada de caballos que había y que se fueron, como él dice, a recorrer toda la tierra. Cada movimiento de estos caballos tiene una simbología muy particular. En cuanto a los caballos amarillos, él dice que se fueron al sur. Y de momento, pues no te voy a descifrar, ¿verdad? Porque es mucha la información, pero los dibujé aquí al sur. En aquellos días, o por lo menos en la Biblia, se nos habla del norte, nos habla del sur, se nos habla del oriente, que es el mismo este. Pero en cuanto a occidente, no he encontrado la palabra perfecta en la Biblia. Amén, amén. Te dije anteriormente que estos caballos son los mismos que vio Juan. Yo lo que quiero es que se concentren en los colores para que sepamos que son las mismas cosas. En Apocalipsis, cuando se habla de los caballos, se habla de un caballo y de un jinete. En Zacarías estamos viendo muchos caballos. Amén, amado. Pero quiero decirte algo que me ha dicho el Señor. Y es lo que ha dicho el Señor cuando Él habla de los jinetes en el libro de Apocalipsis. Esos jinetes que cabalgan sobre estos caballos, amado, son las actitudes que el ser creado desarrolló en su proceso de evolución generacional desde sus inicios en la tierra, quizás hace muchos miles de años y quizás hace muchos millones de años, según lo dicta la ciencia. Pero nosotros tenemos que estar muy concentrados porque este movimiento que nos da el profeta Zacarías tiene mucho que ver con el capítulo 10:1 de Revelaciones, donde dice que aquel ángel tenía pie de columnas de fuego. Y en ese entonces tendríamos que pensar que este hombre con columnas de fuego, como le dije anteriormente, es el llamado Homo sapiens, que apareció en la tierra hace algunos 49,000 años o 50,000, según la ciencia. Alabado sea el Señor. Entonces, nos queda claro que el movimiento de los caballos es el movimiento que tuvo la raza por toda la tierra desde que salieron de los dos montes de bronce, y que los jinetes son las actitudes de cada ser creado. Eso es lo que nos quiere decir el profeta. Amén, amado. Y además, el hecho de que los rojos se hayan ido a recoger toda la tierra significa que eran muchísimos, muchos en gran manera. Y pienso que así mismo fue con los negros, los blancos y los rucios rodados. Estos rucios rodados lo que nos muestra son los caballos que son blancos con manchas pintas, algunos son canosos, otros son pintos, para incluir toda esa clase de caballos que en mi conocimiento no he visto caballos de estos colores cerca de mi área. Yo vivía en una región que había finca y había caballos alazanes rojizos, negros, blancos, pero el rucio rodado apenas se podía ver. Y para uno entender mejor las escrituras, pues tiene que tener todos estos conocimientos. Apocalipsis 9:7 narra la descripción de las langostas que se citan en un verso anterior, y dice que el aspecto de las langostas, amado, era semejante a caballos preparados para la guerra. Tenían caras como de mujer y también tenían caras como humanas.
y llevaban una corona sobre su cabeza. Y por esa descripción se sobreentiende que Dios nos está hablando del proceso de evolución generacional de la raza humana. Alabado sea el Señor. En cuanto a las actitudes que se nos muestran de estos, de mover de los caballos, son las actitudes que él ha desarrollado durante todos los tiempos. El caballo blanco salió venciendo y para vencer. El caballo rojizo quita la paz de la tierra. Se está dando un proceso bien amplio entre una cosa y la otra. Amén, amado. El caballo rojizo quita la paz, diferente al de Apocalipsis. Amén, amado. El caballo negro representa balanza y justicia en Apocalipsis. Pero aquí en la visión del profeta Ezequiel, lo que representa el caballo negro, esa balanza es toma de decisiones en todo su mover y su desarrollo. Alabado sea el Señor. El caballo negro en Apocalipsis es balanza, en Zacarías toma de decisiones. Caballo rojizo quita la paz en Apocalipsis. Y en Zacarías, como es el número 1, desatan guerra, lo que significa que Dios nos está queriendo decir que este fue el primer hombre en la tierra que tuvo la capacidad de desatar las guerras. Amén, amado, porque Zacarías nos habla de una visión que, aunque fue de orden espiritual, lo que significa es el movimiento físico en la tierra. El caballo blanco en Zacarías, el número 3, es el que salió venciendo y para vencer. Y este mismo caballo aparece como número 1 en Apocalipsis. Alabado sea el Señor. En ambos, Zacarías y Apocalipsis, nos está presentando el caballo amarillo como muertes y el Hades le seguía. Y por eso yo te puedo decir y entender que lo que nos habla es el proceso de desarrollo y de degeneración al final de los tiempos, porque dijo el Señor, entre tanto más se desarrollan, tanto más se degeneran. Y eso es lo que representa el caballo amarillo. Alabado sea el Señor. Hasta aquí este video. Dios les bendice.